Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un bizcocho delicioso en la freidora de aire. En el vídeo de hoy voy a preparar una receta dulce, un bizcocho. Bueno, un bizcochito podríamos decir porque es de tamaño un poquito más pequeño, ajustado al tamaño de la freidora de aire. De manera que siempre me preguntáis, bueno, esto cada vez es más frecuente que me preguntéis por tipo de recetas que se pueden cocinar en la freidora de aire. Antiguamente, o hace ya unos años, bueno, no tantos, yo creo que igual hasta hace 4 o 5 años, las freidoras de aire, que llevan mucho tiempo en el mercado, se vendían o se compraban por los usuarios pensando en reducir las calorías de las frituras, especialmente las patatas fritas. Y yo os aseguro que comprar una freidora de aire solo para hacer patatas fritas es un gasto inútil, porque realmente se le puede sacar chispas y es un electrodoméstico que ocupa un buen espacio en nuestra encimera, en la cocina. Por lo tanto, hay que buscarle un sitio para que esté fijo y de esa manera pues lo usemos con más frecuencia. La freidora de aire podríamos decir que es, bueno, no podríamos decir, es realmente un horno pequeñito de convección, de aire forzado. Bueno, pequeñito dependiendo del tamaño de la freidora, porque cada vez hay freidoras de aire con cestillos más grandes, incluso con doble cestillo que nos permite cocinar o el doble de comida o 2 platos al mismo tiempo, algo que dependiendo de nuestra situación pues nos puede resultar más o menos cómodo. Pero es que además de poder cocinar todo aquello que hacemos en el horno, lo podemos hacer en la freidora. Casi todo lo que hacemos en la sartén también lo podemos cocinar en la freidora de aire. La imitación, es decir, de las frituras, en la mayoría de los casos, no os digo en todos, pero en la mayoría de los casos es casi perfecta. Es decir, lo que cocino en la freidora de aire, si lo pongo y lo sirvo en la mesa, sin decir cómo lo he cocinado, probablemente nadie se va a dar cuenta. Os pongo el caso de las patatas, de que no están hechas fritas a la manera tradicional. Siempre es recomendable utilizar un poquito de aceite en esos casos para imitar mejor esa fritura, ¿no? Pero sin llegar a las mismas cantidades. Recetas dulces, como un horno, lo único que tenemos que adaptar los recipientes al tamaño del cestillo. En este caso, con un molde de 20 centímetros alargado, no, a mí, en mi cestillo me encaja perfecto. Hay otras maneras de hacerlo que ya os enseñaré más adelante, incluso evitando la utilización de moldes o de recipientes. Creo que podría resultar también muy interesante pues un vídeo en el que veamos qué materiales son válidos o que se puede utilizar para cocinar también en la freidora de aire. Pero hoy vamos con una receta de bizcocho, vamos a darle un toque especial y lo voy a hacer con fresas. Lo primero que vamos a preparar es un buttermilk, que es una mezcla que podemos preparar muy fácilmente en casa, no tenemos que comprarla y da mucha jugosidad. Podría utilizar directamente la leche, que también es un método tradicional, ¿no?, para utilizar en los bizcochos, o un yogur, que sería un efecto bastante parecido, pero así tenemos una opción diferente. Tengo aquí 80 mililitros de leche y aquí tengo el zumo de medio limón. ¿Qué necesito? Bueno, pues cojo una cucharada, que es más que suficiente, de zumo de limón y se la echo a la leche. Con esto voy a conseguir cortar la leche. De hecho, lo podéis apreciar incluso nada más echarla, que se empieza a poner como grumosa. Bueno, lo que vamos a hacer es dejarla reposar hasta el momento en el que tengamos que echarla o mezclarla con el resto de los ingredientes. Por eso lo hacemos lo primero, para que repose tranquilamente.
Y ahora vamos con los ingredientes habituales de la mayoría de los bizcochos. Empezamos por los huevos. En este caso, por la medida del molde, con 2 huevos tendríamos suficiente. 2 huevos de tamaño mediano o de tamaño grande, más o menos el resultado va a ser bastante parecido. Así que lo primero, echamos los 2 huevos y los tenemos que mezclar también con el azúcar y batir, batir, batir. Vamos a hacerlo a mano para que sea más fácil y más rápido y manchemos menos. Entonces vamos mezclando el azúcar a medida que vamos batiendo. Y aquí un poco de buen brazo, es decir, vamos a tratar de espumar al máximo esta mezcla. Bueno, cuando ya nuestro brazo no resista más, pues vamos a añadirle el resto de los ingredientes líquidos. Ya sabéis, siempre primero líquidos, después ingredientes secos. Una cucharada de aceite de oliva, que podría ser también, pues si queréis, aceite de semillas que tiene menos sabor, menos intensidad de sabor, o mantequilla, que también sería una muy buena opción. Y ahora le vamos a añadir el buttermilk que habíamos preparado, que estará pues un poquito más espeso que cuando os lo he enseñado. Pues también lo añadimos directamente al bol para mezclarlo. Y comenzamos ahora con los ingredientes secos. Tengo 150 gramos de harina. Creo que antes no os he dicho el azúcar, son aproximadamente unos 60 gramos. En este caso, 150 de harina. Y tengo también la levadura química. En este caso sería un sobredoble de gaseosillas, ya que le hemos añadido un poco de ácido. Las fresas también son ácidas y eso hace que suba mejor el bizcocho, pero podéis utilizar también una levadura química normal. Bueno, al mezclarla con la harina nos va a resultar más fácil mezclarlo también con el resto de los ingredientes. Así que ahora, bueno, pues vamos poquito a poco integrando la harina con el resto de los ingredientes. Y ahora tenemos que mezclar las fresas. Tengo 150 gramos de fresas, a las que por supuesto pues vamos a quitar el rabito y vamos a cortarlas en láminas para mezclarlas con el resto de los ingredientes. De esa manera, al cortar, pues siempre nos va a quedar como más vistoso. Podéis picarlas también más pequeñitas o como vosotros os guste más el resultado final. Yo de momento las voy a cortar así en láminas. Y mezclamos en este caso ya las fresas con el resto de los ingredientes y así tendríamos ya todo lo que necesitamos para preparar el bizcocho de fresas en la freidora de aire. Siguiente paso, preparar el molde. Bueno, preparar el molde y precalentar la freidora de aire, que tarda apenas 2 o 3 minutos, no hace falta más. En el horno ya sabemos que se tarda más tiempo. El molde lo forro con papel, porque además os quiero explicar una cosa. Podríamos hacer lo mismo si ponemos pues un poquito de aceite, ya sabéis, un poco de harina, para después desmoldar fácil. Pero este tipo de moldes, que no son lisos en el interior, son muy difíciles de limpiar. Estas ranuras siempre quedan restos, por lo tanto, si lo forramos con papel, evitamos ese trabajo extra de tener que limpiar esos bordes que son, ya os digo, muy incómodos y muy difíciles. Así que vertemos todo el contenido en el molde. Y último paso, y bastante importante en este caso, es recortar todo esto que nos sobra. Por una razón, la freidora de aire tiene poco espacio, el papel vuela con el aire y podría llegar a tocar la resistencia. Por lo tanto, nos podríamos dar ahí un pequeño susto en el caso de que se quemase el papel. Por lo tanto, recortamos el papel al límite del tamaño del molde. Precalentamos la freidora a 180 grados durante aproximadamente 2 minutos. Colocamos el molde, con cuidado de no quemarnos, que el cestillo está caliente, y lo llevamos otra vez a la freidora. Cuando introducimos el molde en la freidora, programamos a 150 grados durante 30 minutos.
precalentamos un poco más porque el tiempo que tardamos en meter y sacar, pues si no, la freidora se nos enfría. Y aquí tenemos ya el bizcocho de fresa recién horneado, que tendremos que dejar enfriar. Esto igual que si lo hacemos en el horno. Desmoldar los bizcochos con papel es facilísimo, es como una magdalena, solo tenemos que ir retirando el papel y colocar el bizcocho pues en la bandeja o en el plato en el que lo vayamos a servir. Tiramos el papel y el molde nos queda prácticamente limpio. Así que ahora vamos con el corte. Es un tipo de bizcocho que nos queda un poquito húmedo por los ingredientes que lleva, así que vamos a ver cómo nos queda. Bueno, ya veis que las fresas le dan un aspecto totalmente diferente y está riquísimo. Os recuerdo que los bizcochos que llevan entre sus ingredientes fruta fresca, como en este caso las fresas, piña o manzana o pera o la fruta que le queráis añadir, se estropean más rápido porque tienen más humedad. Por lo tanto, tenemos que comerlos más rápidamente. Eso no quiere decir que nos lo tengamos que comer todo. Imaginaros que yo preparo hoy el bizcocho, me como mi ración, me guardo otra para mañana y el resto lo congelo. Os he enseñado a congelar el bizcocho en porciones. Os queda casi como recién hecho y se descongela en muy poquito tiempo, así que merece la pena tenerlo preparado y reservarlo, por ejemplo, para ocasiones especiales, es decir, no comer todos los días el bizcocho. Este tamaño de bizcocho podríamos decir que sería pues como para 4 o 5 personas aproximadamente en cuestión de raciones. Ya sabéis que esas raciones siempre dependen también de la actividad física de cada persona. A mayor actividad física, más posibilidad tenemos de consumir una mayor cantidad de hidratos de carbono porque los quemamos más fácilmente y no los acumulamos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que si tenéis freidora de aire, que le saquéis chispas para cocinar todo tipo de recetas, que tenemos ya un montón publicadas en el canal. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.